Aquí y ahora, las noticias que de verdad importan. En cadena nacional, el presidente Boric anunció la reforma previsional que crea un sistema mixto de pensiones sostenido en 3 pilares. Además, aseguró el mandatario que las AFP se terminan tal cual las conocemos. Desde la oposición insisten que el destino del anunciado 6% de cotización adicional se adelanta una dura discusión del proyecto. Que el monto mensual que recibirá se compone de 3 pilares. 1. Mantiene el sistema de capitalización individual. 2. El aporte proveniente del Seguro Social. Y 3. El aporte que hace el Estado mediante la PGU. Se cayó el acuerdo administrativo de la Cámara de Diputadas y Diputados tras la decisión del Partido Comunista de bajar su opción para presidir la Cámara. En el PC aseguran que no aceptaron presiones ni chantajes políticos de la democracia cristiana. El Partido Comunista decidió, ya que no estaban los votos, no aceptar ese chantaje, denunciar el anticomunismo. Aquí hay responsabilidad del Partido Comunista. Ellos generaron esta situación y la bancada ha actuado en consecuencia. Esta tarde, los gremios de los camioneros se reúnen con el gobierno en el Palacio de la Moneda. Entre otras exigencias, piden revisar los acuerdos suscritos en mayo y los dirigentes también exigen congelar el precio del petróleo. Hoy día se reúnen en la Casa de Gobierno. Nosotros en el sur no podemos desarrollar un paro porque estamos en estado de excepción, pero lo que nadie nos puede obligar es a trabajar sin poder obtener alguna ganancia, porque nosotros tenemos que pagar a nuestros conductores para que ellos puedan sacar adelante a su familia. El carabinero que disparó a un hombre que lo intentó agredir con un bloque de cemento aseguró que hay uniformados que prefieren dejarse lesionar antes de reaccionar, ya que sienten inseguridad porque las autoridades no los validan. La ministra vocera de la Corte Suprema respondió a estas declaraciones. Muchos carabineros que tienen la preferencia de decir mejor que me lesiono, dar respuesta como lesionado, a tener que actuar. Si hay otra razón o situación que haga que una persona que es miembro de la policía no se sienta apoyada, esa es una situación que tiene más bien que ver con el clima que esa persona vive en su relación con las autoridades. El gobierno decidió presentar al exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, como candidato para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo. Eyzaguirre aseguró que Chile cuenta con décadas de experiencia en el uso eficiente de escasos recursos. También creo que nosotros ponemos una impronta especial como Chile. Había cuenta que no, por casualidad, somos hace mucho tiempo el país con mejor rating de crédito. Casi 168.000 personas se han beneficiado con el copago cero en la salud pública desde su implementación el pasado 1 de septiembre. Según las autoridades, la mayoría de estas personas corresponden a mujeres. Se ha beneficiado relativamente más a las mujeres con una mayor proporción, tanto de personas de sexo femenino como en términos de montos. Aquí y ahora, Óscar Cáceres. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a nuestra edición central Aquí y Ahora. Son 51 estaciones en todo Chile, desde Arica hasta la región de Magallanes, que se unen en esta cadena que integran Radio Corporación en Santiago, 97.1 FM. La radio Inicia Radio, 96.5 de la frecuencia modulada para toda la región metropolitana. También estamos en la televisión abierta, múltiples plataformas para que usted se informe con nosotros. En Santiago, en la tele, en el 15.2 en Corporación Televisión, el 15.3 en Nuevos Comienzos Televisión y también en el 670 de BTR, pero a través del cable operador llegamos a todo el país. Y en la región de Magallanes, en la ciudad de Punta Arenas, estamos en la televisión abierta en el 38.2. Saludamos a todos quienes nos ven a esta hora en la hermosa ciudad de Punta Arenas. También estamos en nuestras redes sociales, en el hashtag Aquí y Ahora y en el WhatsApp en el más 569-8721-4575, más 569-8721-4575. Todas nuestras redes disponibles, líneas abiertas para que usted se contacte con nosotros, nos cuente lo que está ocurriendo en los distintos puntos donde usted se encuentra y también, ¿por qué no?, para comentar lo que vamos a analizar en materia de noticias. Vamos a comentar los anuncios presidenciales respecto de la reforma al sistema de pensiones,
lo que está ocurriendo con la bajada del Partido Comunista en la Cámara de Diputados para presidir la corporación. También la amenaza de camioneros que dicen que hay inseguridad en el país, que les sale más barato tener los camiones parados que trabajando, que hay inseguridad, que hay altos costos del petróleo. En fin, son parte de los temas que vamos a comenzar a revisar de inmediato aquí y ahora. 51 estaciones en todo Chile se unen para informar. Aquí y ahora. Las noticias que de verdad importan. Se venía hablando hace muchas semanas respecto del proyecto de reforma al sistema de pensiones. El gobierno hizo diálogos sociales. Dicen que hablaron con trabajadores, empresarios, pequeños empresarios, con el gran empresariado, para terminar resolviendo un proyecto de ley que todavía no está claro si va a ingresar a través de la Cámara de Diputados o del Senado. Esto debería ocurrir el próximo lunes. Estoy viendo aquí los grupos de periodistas con el gobierno donde se pregunta a través de qué se va a ingresar el proyecto de ley. Porque ingresarlo por la Cámara no es lo mismo que ingresarlo por el Senado. Se puede ingresar por ambas corporaciones. Es un debate importante, un debate que se viene dando en Chile hace harto rato con el tema de la no más AFP, pero que ayer el presidente dice que efectivamente con esta propuesta legal, con esta propuesta de ley, se terminan las AFP tal como las conocemos en el país, pero entes privados de administración de los fondos van a seguir existiendo. Miguel Núñez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Oscar. Ayer escuchaba en cadena nacional, me imagino, en vivo y en directo al presidente para tratar de entender esta reforma. ¿Cuáles son las novedades? ¿Cuáles son los puntos de la polémica? ¿Qué es lo que dicen todos los sectores? ¿Y por qué para el gobierno es importante hablar de un sistema mixto de pensiones? Así es. ¿Por dónde comenzamos? Por este anunciado sistema mixto, esta reforma al sistema de pensiones. ¿Por qué se habla de un sistema mixto? Porque también se busca establecer la idea de que las personas van a poder elegir entre las distintas instancias que van a administrar estos fondos de pensiones. Es un sistema mixto también porque contempla, tal como anunciaba el presidente Gabriel Boric, 3 pilares fundamentales que van a aportar a las jubilaciones. A ver, para resumirlo y explicarlo de manera bastante simple, son 3 entradas, digamos, de alguna manera, del monto que van a recibir los pensionados, del monto total. Esta viene de 3 fuentes, podemos decirlo de alguna manera. Ellas son contribuciones que hacen, primeramente, la cotización de los trabajadores, que actualmente cotizan cerca de un 10%. Está el aporte, que también tiene que hacer el mundo empresarial, con cargo al empleador, este 6% adicional, y también está este aporte que se hace a través de la PGU. Todos ellos van a sumar la jubilación, es que es lo que explicaba anoche en cadena nacional el presidente Gabriel Boric, a quien invito a que escuchemos a continuación. Esta reforma establece un sistema contributivo mixto. Esto es que el monto mensual que recibirá se compone de 3 pilares. 1. Mantiene el sistema de capitalización individual mediante los aportes obligatorios que pertenecen a cada trabajador. 2. El aporte proveniente del Seguro Social, de 6% del cargo de los empleadores. Y 3. El aporte que hace el Estado mediante la PGU, que será aumentado con esta reforma a 250.000 pesos una vez que logremos aprobar en el Congreso la reforma tributaria. Bien, vamos desmenuzando lo que es este anuncio de la reforma previsional, que es, digamos, tiene 3 frentes, estas 3 fuentes o 3 pilares que señalaba el presidente Gabriel Boric. Veamos primero lo que va a pasar con el futuro de las pensiones, de las AFP, bien digo, tal como las conocemos hoy día. El presidente Gabriel Boric había señalado que se acaban de esta forma tal como las conocemos, y durante esta mañana el ministro de Hacienda, Mario Marcel, reiteró y recalcó que sí, se acaban las AFP tal cual las conocemos, y también aclara cuál será el destino de estas, donde también se establecen cambios. Hoy ya no existirían los multifondos y pasaríamos a una suerte de multifondos, pero generacionales. Escuchemos las explicaciones que dio durante esta mañana el jefe de las finanzas públicas, Mario Marcel, respecto al futuro de las AFP. Lo que se va a acabar son las AFP tal como hoy día las conocemos, ¿cierto? Con esta integración vertical de administración de fondos y administración de cuentas, y como la única contraparte de los afiliados al momento de informarse sobre su situación previsional, y además administradores de los multifondos. Obviamente eso no significa que no vayan a existir administradores privados de inversiones, al contrario, se crea la figura del inversor privado de pensiones. Ahí está lo que explicaba el ministro Marcel respecto al futuro de las AFP, y que también lo habíamos adelantado ayer, hoy día lo confirmamos. Se podrían reducir, transformarse en gestores de inversión, lo que es la recaudación de la cotización, la administración de cuántos fondos mantienen los jubilados en sus cuentas, los ahorradores. Eso pasaría a ser administrado por un ente público. Solamente el ente privado se dedica a gestionar la inversión, a crecer a la capitalización de los fondos. También se contempla que además de que pueda entrar el mundo privado en esta gestión, haya al menos
menos un ente público que también entra a competir en esta gestión de inversiones, y allí es donde se establece también fuertemente el concepto de libertad de elección para los cotizantes, que puedan elegir entre un sistema, entre un administrador, un gestador, bien digo, de inversiones privado o uno público. Esa es la libertad de elección que pueden al menos se refuerza desde el gobierno en este proyecto del sistema de reforma al sistema de pensiones. Sin embargo, hay preocupaciones desde la oposición. El senador y presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Antonio Coloma, ha señalado que espera primero tener el texto para poder contrastar los anuncios con lo que finalmente vaya a ingresar al Congreso, pero sin embargo estableció 3 puntos que le preocupan, los que invito a que escuchemos a continuación. El 6% adicional que nosotros pedíamos que se sumara para hacer un 16% de cotización en la práctica a un sistema de reparto. Segundo, se dice que se requiere una reforma tributaria para que la PGU sea hasta 250.000 pesos. La reforma tributaria es del 3,6% y los recursos que se requieren es el 0,7%. Y por último, ¿cuál es la razón por la cual sea el Estado el que ahora cobre, mantenga, recaude, pague? Así es, respecto a este 6% adicional, que esto hay que precisarlo, no va a ser que a los trabajadores les van a aumentar la cotización en un 6% más, sino que este 6% debe ir con cargo al trabajador, a su empleador. Él tiene que poner este 6% adicional y que según el proyecto de gobierno está destinado a un fondo solidario. Este fondo solidario apunta, según lo que señala el gobierno, a tratar de reducir brechas de género, desigualdades de pensiones a los profesores, que señalaba el presidente Gabriel Boric en su discurso, pero que sin embargo desde algunos partidos políticos, el diputado Rubén Oyarzo del Partido de la Gente ha señalado que este 6% de cotización adicional no sería ideal que vaya todo, absolutamente todo al fondo de pensiones solidario, sino que tiene que ir repartiéndose, y eso es lo que está planteando justamente el diputado Rubén Oyarzo. Escuchemos. Más que no debería ir al pie solidario, yo creo que hay que hacer una distribución como corresponde. Puede ser un 4-2, 3-3, pero no todo el 6% debe ir al fondo solidario, porque si no se transforma en un impuesto al trabajo, porque aquí el trabajador merece que su fondo siga creciendo y que sea individual alguna parte de ese 6% que va a aportar el empleado. Lo otro que no hay que dejar afuera es las pymes. Con este proyecto de ley, con esta crisis económica, pueden verse afectadas. Bien, eso hasta el momento con lo que está sucediendo con el pilar contributivo, lo que va a pasar con las AFP, cotización individual, lo que estamos viendo con este 6% adicional. Pero respecto a lo que es la PGU, hay una cuestión bastante importante que señaló el presidente Gabriel Boric, lo recalcó también el ministro Marcel, es que va a ser clave para la mejora de las PGU, para poder llegar a estos proyectados 250.000 pesos al final de la administración del actual gobierno. Va a ser clave la aprobación de la reforma tributaria que se está actualmente discutiendo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Pero el senador Iván Flores de la Democracia Cristiana ha señalado de que esta mejora de la PGU, el aumento de la pensión garantizada universal, no puede estar condicionada a la aprobación de la reforma tributaria. Escuchemos. Yo espero que el proyecto exactamente sea lo que acaba de anunciar el presidente y no como ha ocurrido otras veces en que una cosa son los anuncios y otra cosa son los proyectos, que a veces se demoran mucho tiempo. Esperemos que estos 3 pilares que componen la nueva reforma previsional y que va a generar aumento en las pensiones de verdad se pueda cumplir, porque aquí también estamos dependiendo de otros supuestos. Dependemos de cómo venga el proyecto de reforma tributaria y las pensiones no pueden estar supeditadas a esos supuestos. Así es, esto en tema de pensiones, respecto a justamente pensiones, los últimos datos que hemos conocido respecto a las pensiones, los multifondos, ¿qué es lo que está sucediendo? Ya habíamos hablado de que las AFP están reportando utilidades mientras que las pensiones van a la baja. Esta semana las AFP reportaron ganancias al tercer trimestre de este año por sobre los 324.000 millones de dólares. Esto es un 9,2% superior respecto al mismo periodo del año 2021. Mientras tanto, durante octubre, lo conversamos hace poco, estaban repuntando los multifondos, pero sin embargo cerraron octubre con resultados mixtos. Los fondos más riesgosos, el A y el B, registraron caídas. El fondo C, un leve crecimiento, y los fondos más moderados registraron un crecimiento más notorio. Todo ello es lo que está, de alguna manera, pasando en contexto de pensiones, Oscar. Ya, es interesante la propuesta que hace el gobierno. Creo que sí, de las que hemos conocido en la última etapa del gobierno de Michelle Bachelet y también durante el gobierno de Sebastián Piñera, esta es una reforma interesante desde el punto de vista del abordaje que tiene. Efectivamente, hoy día tenemos que preguntarnos, hay conceptos que van a ir saliendo en este debate. Por ejemplo, el concepto de las tasas de reemplazo. ¿Qué son las tasas de reemplazo? La tasa de reemplazo es que si usted jubila
y voy a poner un ejemplo, y ganaba un sueldo de 1 millón de pesos, por poner un ejemplo, la tasa de reemplazo es cuánto usted va a recibir una vez que se jubile, cuál va a ser su sueldo cuando se jubile. Es decir, en Chile la tasa de reemplazo no es muy alta. No, es como del 30%, si no me equivoco, Miguel, la tasa de reemplazo que hoy día en términos promedio. Exacto. No en números globales. ¿Qué pasa en los países donde tienen los mejores sistemas de pensiones del mundo? Islandia, Dinamarca y Países Bajos. Holanda, para los que quieran llamarle los Países Bajos. La tasa de reemplazo en Islandia, Dinamarca, es del 90%. Es decir, aquel que se jubiló, o que ganaba 1 millón de pesos y se jubiló, retira como jubilación mensual 900.000 pesos. Por poner un ejemplo, esa es la tasa de reemplazo en países que tienen los mejores sistemas de pensiones del mundo. ¿Cuál es la clave de Islandia? Que tiene un aporte estatal. ¿Cuál es la clave de Dinamarca? Que tiene un sistema mixto también, como el que estamos planteando aquí, como está planteando el gobierno, donde el empleador hace un aporte y donde también existe el aporte del trabajador. Pero también existen los gestores privados de inversión. Porque efectivamente, cuando uno escucha que las AFPs tienen utilidades de ¿cuánto nos dijiste? Son 324 mil millones de dólares al tercer trimestre. Toda la AFP gana en el tercer trimestre del año 2022, en plena crisis, ¿no es cierto? Con los retiros del fondo de pensiones. Un escenario económico bastante complejo. Las AFPs han ganado 322 mil millones de pesos. Esa plata de la AFP es la que han puesto los cotizantes. Yo no sé, a ver, entonces si la AFP han ganado a este nivel, ¿cuánto me va a tocar a mí o a ti, a cada trabajador de esos 322 mil millones de dólares? ¿Cuánto nos van a hacer llegar por haber puesto plata en esa AFP? No, algunos ganan, otros pierden en los multifondos. Entonces, el gestor privado, y aquí uno tiene que desmitificar, no es que todo lo estatal sea malo. En Chile tenemos una empresa como el Metro, que es estatal y que funciona a la maravilla, que no tiene problemas cuando construyen las líneas del metro en Santiago, no hay problemas de corrupción, como en el puente de Chacao, que quebró la empresa, o como el puente de Valdivia, que mandaron a un privado y que el puente lo hizo al revés. En fin, el metro cuando licita las obras de construcción, espectacular. No hay problema de corrupción, no hay falla en los plazos. Metro, una empresa del Estado, funciona estupendo. Funciona bien. No todo lo del Estado es malo y no todo lo de los privados es malo. Tampoco. Los gestores privados son buenos o son malos. A ver, si la AFP están teniendo utilidades por 328 millones de dólares porque han hecho buenas inversiones. El punto es por qué en el sistema los cotizantes perdemos y hemos perdido tanta plata durante este año. ¿Cuál es la razón? Y esa distorsión es la que se tiene que resolver. Entonces a mí me parece bueno que exista, si yo quiero que mi plata la administre un gestor de inversiones para que crezca, yo asumo el riesgo, yo lo asumo. No, hoy día no puedo decidir. Estoy obligado a hacer lo que dice el sistema. Y si hay un agente estatal y si a mí me gusta que lo que hace el Estado y que el Estado me administre y me gestione las plata y la haga crecer bien, me parece bien también. Decía el senador Coloma, ¿por qué tiene que ser el Estado el que pague o el que cobre y pague las plata de las pensiones? Por una razón sencilla. El Estado no me podría cobrar el costo de administración alto que cobran hoy día la AFP. Y en segundo lugar, que yo espero que el Estado no salga a especular con las platas que le pasamos. El Estado no va a tener ese carácter de especulación que sí tienen las AFP hoy día. Exactamente, justamente eso es uno de los puntos que señalaban desde el gobierno para hacer referencia a esto, que cambiar esta administración a un ente público reduce las comisiones, y también se hablaba en este caso de las comisiones fantasmas, buscar evitarlas. Se reducen las comisiones, puesto de que ahora sea un ente público estatal, y por ello también al reducir las comisiones podríamos ver también un aumento de las pensiones. Esos fondos, esas comisiones podrían redestinarse a mejorar las pensiones. A mí también me gusta, digamos de alguna manera, la propuesta hacia grandes rasgos. Hay que ver también cuál es la letra chica en todo esto, puesto de que la ministra Jara había confirmado de que se inserta el concepto de heredabilidad, de propiedad individual, que también ha sido bastante discutido desde la convención, pero que todo ello también hay que verlo, porque hay una letra chica al respecto. ¿Va a haber una heredabilidad? Hay un debate al respecto, pero de momento lo que se había adelantado es que podría tener unos ciertos límites esa heredabilidad. El 10% actual no se toca, es de cada trabajador. Exactamente, el 10% actual va a aumentar, se proyecta que aumenta un 10,5%, eso va a seguir siendo propiedad de los trabajadores, cotización individual solamente para ello, y ahí es donde estarían los fondos, digamos de alguna manera, la propiedad, esta heredabilidad y la propiedad, esos son los 10%. Fondos, porque el 6% adicional, vamos a decirlo derechamente, no es propiedad de los trabajadores, se supone que es la propiedad del empleador.
Entonces, no. Y ese 6% va a ir al fondo colectivo, fondo solidario que pretende establecer el gobierno para paliar particularmente las de las mujeres, las pensiones de las mujeres, que son las más bajas, y las dueñas de casa, que también van a tener un aporte ahí por parte del Estado. Bien, vamos a quedar muy atentos a este debate. 10% del trabajador. Y hay un tema interesante: el 6% de cotización adicional es necesario. Las pensiones hoy día, el 10% que tenemos, no dan abasto, no funcionan y no resuelven el problema. Se requiere aumentar la cotización adicional, se requiere. El tema es que esto va a golpear a los pequeños empresarios, fundamentalmente a las micro y pequeñas empresas, porque es un costo mayor hacia la mano de obra, digamos, a la contratación de personas, o se le va a traspasar al trabajador y van a tener un sueldo más bajo, van a contratar por menos. Y esto también es un tema de desafío desde el punto de vista de esta discusión. Y también es un tema de discusión respecto si todo el 6% debe ir a lo solidario, ¿no? Que decía el diputado Oyarzo. 4-3, 3-3, 3 para el trabajador y 3 para el fondo solidario. A mí me parece que también hay un debate que se tiene que abrir desde el punto de vista legislativo. Quedamos pendientes. Todavía no responden en la Secretaría General de Gobierno si el proyecto ingresa por la Cámara o por el Senado. Hay un trascendido, ingresaría por la Cámara, vamos a confirmar, hay que confirmar aún, pero trascendidamente escuché que que ingresaría justamente por la Cámara de Diputados. Ya, a ver, esta información que acaba de entrar, hola, la información que tenemos, esta información que viene llegando al grupo de prensa de la Secretaría General de la Presidencia, a esta hora, ingresará la próxima semana el proyecto de reforma del sistema de pensiones por la Cámara. Ya, esa es la información del momento. Ingresaría por la Cámara. Lo dicen desde las Express, en vivo y en directo, aquí y ahora. Gracias, Miguel. Buenas tardes. No hay sociedad democrática sin acceso libre a la información. Aquí y ahora, las noticias que de verdad importan. Vamos a la política, porque en la política pasan cosas importantes. Ayer el Partido Comunista anunciaba en una declaración oficial que retiran la candidatura de Carol Cariola o de cualquier militante, diputado o diputada del PC, para la presidencia de la Cámara. Rafael Martínez, muy buenas tardes. Buenas tardes, Oscar, buenas tardes, auditores y televidentes, por cierto. Han habido una serie de declaraciones tras esta definición de la Cámara. Carol Cariola dice que hay un veto, que se ha actuado también con misoginia, es decir, se la trata mal porque ella es mujer, que es una cuestión más bien discutible. Dicen que fueron objeto de chantajes por parte de la democracia cristiana, también por parte del Partido de la Gente, mientras que desde la otra vereda dicen que el Partido Comunista ha actuado con tosudez. Mientras ocurre esto, más ratito, en un rato más, reuniones en Santiago para la nueva negociación sobre la mesa de la Cámara. Sí, hay distintas reacciones producto de esta situación anunciada por el Partido Comunista sobre renunciar a presidir por ahora a la Cámara de Diputadas y Diputados. De acuerdo a la colectividad, se ha impuesto un veto que no es sano para la convivencia política ni para la democracia en nuestro país, señala en un comunicado enviado en la tarde de ayer por parte del PC. En Aquí y Ahora conversamos con la diputada de esta colectividad del Partido Comunista, Carmen Hertz, quien señaló que la decisión de la bancada de su colectividad de bajar la postulación de Carol Cariola a la presidencia de la Cámara obedece a la necesidad de no aceptar ni chantaje ni tampoco un creciente y preocupante anticomunismo. Y las presiones de la democracia cristiana para condicionar el cumplimiento del acuerdo a otras cuestiones que son inaceptables, el Partido Comunista decidió, ya que no estaban los votos, no aceptar ese chantaje, denunciar el anticomunismo muy peligroso para la democracia que existe y renunciar, en definitiva, al cupo que le correspondía de acuerdo a ese acuerdo. En tanto, el jefe de bancada de los diputados de la democracia cristiana, Eric Aedo, quien había, recordemos, reafirmado la postura de la bancada sobre no apoyar a Carol Cariola como la presidenta de la Cámara, dijo que el Partido Comunista tiene mucha responsabilidad en esta situación y también lo llamó a tener un acto de hacerse responsable y también de actuar con madurez política. Aquí hay responsabilidad del Partido Comunista. Ellos generaron esta situación y la bancada ha actuado en consecuencia. Le pido al Partido Comunista que se haga responsable de los hechos políticos y que no saque las castañas con la mano del gato. Ya es tiempo que el PC se haga responsable de sus acciones políticas y no culpe a los demás.
Desde el Partido de la Gente, un partido que ha sido eje, ha sido importante, parte de este acuerdo, recordemos, suscrito en marzo para la gobernabilidad de la Cámara. Sin embargo, distintas acciones políticas han llevado a que han decidido finalmente no apoyar a Carol Cariola. El diputado Gaspar Rivas exigió de parte del Partido Comunista una autocrítica y también de parte de la propia Carol Cariola respecto a su rol como vocera del fallido opción de la prueba en el plebiscito de salida del 5 de septiembre, pero también en su rol como presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara. Recordemos que hay una negativa de parte de ella de poner en tabla en su oportunidad el proyecto de retiro, el quinto retiro, digamos, de los fondos de pensiones. El Partido Comunista está principalmente culpando al Partido de la Gente por su decisión de bajar la candidatura de la diputada Carol Cariola a la presidencia de la Cámara, con lo cual no hace sino gala de una inaceptable e impresentable falta de autocrítica, olvidándose de que es la candidata, la propia diputada Carol Cariola, la principal responsable de la situación que se está viviendo, sobre todo y especialmente por el rol que ella cumplió como rostro visible de la campaña del apruebo. ¿Cuál es la perspectiva, la mirada de esta situación por parte de la oposición, Óscar? El jefe de la bancada de Renovación Nacional, Andrés Longton, señaló que lo que hace el Partido Comunista es lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Finalmente, las tosudez lo llevó a esta situación, el no ver con claridad, señala Longton, en el país que no va en el rumbo que ellos quisieran. Lo que hace el Partido Comunista es lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. La tosudez los llevó hasta acá. El no ver con claridad de que el país no va en el rumbo de lo que ellos quisieran y que el sesgo ideológico hay que dejarlo de lado. Hay que priorizar la seguridad, hay que priorizar el bolsillo de los chilenos. También conversamos en Aquí y Ahora con el diputado jefe de la bancada del Partido Radical, Tomás Lagomarcino, en la Cámara, que señala que esta situación que afecta al Partido Comunista finalmente queda en nada su opción de postular a la presidencia de la Cámara en esta oportunidad. Se adjudica el terremoto político que significó la derrota de la opción de la prueba el 5 de septiembre, manifestando también su interés de parte del parlamentario radical de que en próximas horas también se establezca un acuerdo que le dé finalmente gobernabilidad a la Cámara de Diputadas y Diputados. Yo creo que es una réplica del terremoto político que fue el plebiscito de salida del 4 de septiembre y espero que en las próximas horas y a 4 días de la elección de la tercera se pueda aterrizar algún acuerdo que le dé gobernabilidad a la Cámara, no solamente en las materias que le importan a la ciudadanía, como son, por cierto, la seguridad y la inflación, sino también en torno a las reformas que han sido ingresadas. Lo adelantabas en esta conversación, Óscar. La diputada Carol Cariola abordó en una carta su fallida candidatura a la presidencia de la corporación. Acusó que recibió ataques cargados de misoginia y anticomunismo. Además apuntó a excusas del ADC y el Partido de la Gente para cumplir el acuerdo administrativo con el oficialismo que la pondría finalmente, y no va a ocurrir así, en la testera de la Cámara el próximo 7 de noviembre. Muy bien, Rafael, vamos a quedar pendientes. Esto se tiene que resolver el próximo lunes en la votación en la Cámara, pero el presidente invitó a un cónclave para el próximo domingo en Cerro Castillo. A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Hay algunos que no quieren ir, ¿eh? Parlamentarios oficialistas que no tienen ganas de ir a ese cónclave. Te comento que el diputado Tomás Lagomarcino nos comentó que era un grave error hacer este cónclave porque lo que puedan acordar el día domingo puede que no quede nada dependiendo de lo que ocurra en la votación. Claro, y otro dato también es que hoy día está negociando la izquierda más extrema frente a Amplio, a Prodignidad, que incluye al comunistas, con la derecha, con la UDI, están hablando con... O sea, aquí puede pasar, podemos terminar con una historia donde incluso los que se mostraron más reacios, como la deseo del PDG, terminen siendo castigados, no siendo parte de ningún acuerdo, y la mesa se la repartan entre la izquierda y la derecha, que unidas jamás serán vencidas. Así es. Buenas tardes. Buenas tardes. Estas son algunas de las noticias que están disponibles en aquiyahora.cl. Los multifondos de las AFP registran resultados mixtos en octubre. Los fondos más riesgosos anotaron pérdidas. Y el gobierno presentó al exministro Nicolás Eizaguirre como candidato para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo. Y el municipio de Santiago presentará acciones legales contra los detenidos por un amago de incendio en el Internado Nacional Barros Arana. Estas son algunas de las noticias publicadas en aquiyahora.cl. Aquí y ahora, te informamos todo.
Vamos a contar la historia de este carabinero que dice que hay funcionarios policiales que no se atreven a defenderse cuando son objeto de agresiones porque no se sienten respaldados por las autoridades, por los directivos, por la plana mayor de la institución uniformada. Eso fue respondido por la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien dice que hoy día la legítima defensa está resguardada desde el punto de vista de nuestra institucionalidad. Y lo que me parece deplorable, deleznable, ayer la rectora del Internado Nacional Barros Arana, recién nombrada, salió en ambulancia de esa casa de estudios luego que intentaran quemar su oficina. La oficina del INBA, yo la conozco porque estudié ahí, la rectoría. Una oficina de principios del siglo. Muebles antiguos, bonitos. Ya fue quemada en una de las tomas anteriores, de años anteriores. Y ahora nuevamente ha sido objeto de un ataque incendiario. Rodrigo Cepeda, buenas tardes. Buenas tardes, Óscar, buenas tardes, auditores, muy buenas tardes también a nuestros televidentes. Vamos a partir por la historia justamente del carabinero, quien se preguntaba justamente, ¿me irán a respaldar? ¿Me irán a creer? Yo estoy tranquilo, yo sé que hice las cosas bien. Fueron parte de las declaraciones que emitió el cabo primero de Carabineros, Rodrigo Martínez, quien abordó el operativo del 22 de octubre recién pasado, en que un sujeto intentó agredirlo con un bloque de cemento, tras lo cual el uniformado ocupó su arma de servicio y lo hirió en una pierna. El lesionado había sido denunciado por violencia intrafamiliar, motivo por el cual el personal policial estaba intentando dialogar con él. Sin embargo, el individuo había opuesto resistencia, lo que derivó entonces en la reacción por parte de este funcionario de la Policía Nacional, quien le disparó entonces en su pierna. El actuar del funcionario fue respaldado esa semana por distintas autoridades de gobierno, por ejemplo, la delegada presidencial de la región metropolitana, Constanza Martínez, también el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, Carolina Toá, la ministra del Interior también, quienes se refirieron justamente al uso proporcional de la fuerza en el caso del cabo primero, que ocupó justamente su arma de servicio entonces en esta situación. Sin embargo, el uniformado Martínez denunció que denunció que actualmente está como imputado justamente en la causa que lleva adelante el Ministerio Público a propósito de esta misma situación. Declaraciones que emitió el funcionario de Carabineros. Hay un desgano, una desmotivación tanto para mí como para los colegas que están presentes en ese momento, porque se presume un delito de parte mía por hacer uso del arma de fuego, siendo que se hizo todo dentro del marco legal. Entonces eso igual me desganó, me desmotivó, según indicó el funcionario. Hay muchos carabineros que tienen la preferencia de decir, mejor me lesiono a dar respuesta como lesionado, a tener que actuar. Como le digo, está ese miedo, es parte de lo que declaró entonces el funcionario que justamente le disparó en la pierna a este acusado de violencia intrafamiliar en la comuna del Monte durante la semana pasada. Todo esto se dio en el marco de una visita que realizó el secretario general de Renovación Nacional, el diputado Diego Chalper, que le hizo a este funcionario justamente para entregar su respaldo y empatizar a propósito de esta situación. ¿Qué fue lo que dijo el secretario de Renovación Nacional? Escuchamos. A mí me parece que si en Chile alguien como usted tiene que declarar como imputado, estamos mal. Declarar como imputado significa para todo el entorno de él, de su familia, de los carabineros, el sentir que hubiese cometido un delito por hacer su trabajo. Y por lo tanto, más allá de lo que digan a veces algunos expertos procesalistas penales, más allá de lo que digan alguna prensa especializada, aquí hay una cuestión humana que no hemos sido capaces de ver. O sea, fueron las declaraciones entonces del secretario general de Renovación Nacional, el diputado Diego Chalper, a propósito de justamente una de las aristas que plantea el funcionario de Carabineros, que es que está como imputado justamente en la investigación que lleva adelante la Fiscalía a propósito de esta situación. Pero también está lo otro que dice el funcionario de Carabineros, que es que no sienten el respaldo de las autoridades, sienten inseguridad respecto de ese punto, lo cual fue replicado durante esta jornada en su balance semanal por la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien señaló que este tipo de situaciones tiene que ver más que nada con la relación entre los funcionarios de Carabineros y las autoridades. Que hay otra razón o situación que haga que una persona que es miembro de las policías no se sienta apoyada, esa es una situación que tiene más bien que ver con el clima que esa persona vive, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de su relación con las autoridades.
Y justamente lo que adelantabas, Óscar, es que el municipio de Santiago va a presentar acciones legales contra los detenidos por el amago de incendio en el INBA. Recordemos justamente lo que sucedió durante la jornada de ayer, en la mañana, cuando encapuchados salieron del establecimiento y se enfrentaron con carabineros, justamente quienes recibieron bombas molotov y fuegos artificiales durante esta confrontación. Posteriormente, según la rectora del Internado Nacional Barros Arana, María Alejandra Benavides, los responsables volvieron al internado y generaron un amago de incendio en una sala vecina de la rectoría que fue controlado por funcionarios del establecimiento. Todo finalizó cuando los encapuchados escaparon por la salida hacia la calle de San Pablo, en donde Carabineros detuvo a 6 personas, entre ellas 5 menores de edad y 4 estudiantes de este establecimiento. Durante esta jornada se va a llevar a cabo la formalización de los 6 detenidos, mientras que la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, informó que como municipio interpondrán acciones legales contra los imputados. Interpondremos acciones legales a propósito de la afectación de un establecimiento educacional, de oficinas que son de la comunidad educativa, que afectan la integridad psicológica de la comunidad e incluso podrían afectar la integridad física de las personas. A nosotros nos parece que es fundamental poder dejar estos hechos de violencia atrás. Son hechos acotados por grupos que son pequeños pero tremendamente nocivos, que son violentos y dañinos contra la democracia, contra nuestros procesos educativos. A esto la jefa comunal agregó que el municipio conforma una mesa de trabajo que busca responder a las peticiones de los alumnos del Internado Nacional Barros Arana con tal de poder mejorar las instalaciones del establecimiento, parte de las demandas que ellos han realizado durante las últimas semanas. Gracias, Rodrigo. Buenas tardes. Todas las noticias, política, economía, salud, deportes y el mundo. Aquí y ahora. Aquí y ahora, deportes. Vamos a revisar lo que ocurre en materia deportiva en la presentación que nos trae elagora.net. Hoy día nos acompaña Matías Alcántara, con quien vamos a reflexionar. No sé si Matías lo va a lamentar, pero lo vamos a reflexionar al menos en lo que se refiere a los resultados. Anoche perdió la U, le ganó la Unión Española. Y la Unión Española va a la final de la Copa Chile con Magallanes, recién ascendido a primera. Matías, muy buenas tardes. Hola Óscar, buenas tardes. Sí, efectivamente la Universidad de Chile, que venía respirando, al menos en el torneo nacional, se había sacado la posibilidad de encima de descender. Luego de sumar algunos puntos con Sebastián Miranda, soñaba, y algunos jugadores lo decían, cerrar con un broche de oro este año, ganando un título, ganando en la Copa Chile. Sin embargo, la Unión Española dijo otra cosa. Habían empatado en el partido de ida en Talcahuano, cuando la U fue local en el CAP, pero en la vuelta en Santa Laura, la Unión Española, que fue local, con poca presencia de azules en las graderías, se puso por la cuenta mínima con gol del uruguayo Manuel Fernández. Estos pocos hinchas que llegaron de la Universidad de Chile, de todas maneras hicieron mucho ruido, tanto que el partido se tuvo que suspender, o más bien atrasar. Durante 30 minutos está programado para las 19 horas, pero luego de una serie de hechos, estampidas de hinchas que sin entrada querían ingresar al recinto, obligaron no solamente a retrasar el partido, sino que algunos medios de comunicación, algunas radios que estaban por transmitir el compromiso, que estaban al aire en ese momento, decidieron tomar sus cosas y partir, porque era muy peligroso el sector donde se encontraban. Algunos periodistas sufrieron el robo de celulares, por ejemplo, así que optaron por partir. En lo concreto, el partido fue mejor que el que vimos en Talcahuano. Miguel Pinto fue exigido. Fue importante el arquero de la Unión Española, que justamente tiene pasado azul. Jugó la semifinal de la Copa Libertadores defendiendo a la Universidad de Chile en esa gran campaña. Lamentablemente para Pinto se le recuerda por algunas fallas frente a Chivas de Guadalajara, que lo dejaron sin la final. Pero lo concreto que ayer fue un jugador responsable de este triunfo del conjunto hispano. Tú decías bien que viene ahora, viene la final. Magallanes, el equipo que hace 36 años perdió la categoría y no había regresado hasta ahora, hasta este fin de semana, a la división de honor. Será uno de los finalistas. Esperaba tranquilamente Magallanes, luego de superar en semifinales a Huachipato. Va a enfrentar a una Unión Española que la verdad que tiene las dos caras de la moneda.
en el torneo nacional, en la segunda rueda, apenas tiene 2 triunfos, apenas tiene 2 empates y tiene 10 derrotas. Lamentable la campaña del conjunto hispano en el torneo nacional. Sin embargo, en la Copa Chile, todo felicidad, porque de los 8 partidos que ha jugado el conjunto rojo, ha ganado 7, solamente un empate y ninguna derrota. El empate en esta llave contra la Universidad de Chile, que no le temen a la palabra fracaso. Vamos a escuchar al técnico Sebastián Miranda. Primero que todo, no me parece hablar del rival de esa manera, no corresponde. Mi análisis es completamente distinto y sí, es un fracaso porque, como te dije, si bien el objetivo principal hace 50 días atrás o 50 y pocos días atrás, el principal objetivo siempre fue el tema del descenso. Al pasar la llave con Universidad Católica y de la manera que se jugó contra Universidad Católica, nos habíamos todos ilusionado y se había puesto como un objetivo también, y no lograrlo, no tengo ningún problema ni ninguna vergüenza de decirlo que sí, que es un fracaso, que lo asumo como tal. Decíamos que Miguel Pinto había sido importante en este compromiso, formado en la U, debutó muy joven, era uno de los predilectos de la hinchada universitaria hasta que se fue a Colo-Colo. No le perdonan que se haya ido a Colo-Colo y se lo recordaron en estos 2 compromisos. Responde Miguel Pinto sobre cómo tienen que actuar los jugadores ante las provocaciones. Súper especial el partido, pero nada, yo creo, tengo mucho cariño a Universidad de Chile, tengo muchos amigos que con mucho cariño, entonces no hay para nada un rencor ni nada. Creo que tenemos que incentivar al respeto para que no pasen lo que pasó al principio del partido, que respondemos nosotros los jugadores cuando somos agredidos, a veces generamos más y hay que volver a respetarse entre todos, aunque te lleguen malas, hay que volver a respetarse para que el fútbol chileno siga creciendo. 13 de noviembre entonces en Rancagua, la final de la Copa Chile entre la Unión Española y Magallanes. El ganador de este partido no solamente se va a quedar con el trofeo, sino con el 4º cupo que entrega la Federación Chilena a la Copa Libertadores. Será Chile 4. Preocupa que sean estos equipos los que representen al país. Es preocupante aquello. La verdad que se puede mirar desde muchas perspectivas, pero finalmente podemos concluir que da lo mismo el equipo que vaya, si total, vaya quien vaya, siempre lamentablemente nos va mal. Oscar. Bueno, es la realidad del fútbol chileno, pues. Si los que van son los que han ganado y son los que han merecido llegar a donde llegan, y es la realidad. Si el fútbol chileno no es una máquina como otros equipos del continente. Mañana va a sesionar el TAS, Oscar, en Suiza probablemente, donde tienen su sede principal, no en Zurich, donde está la sede de la FIFA, sino que en Lausanne, una ciudad de Suiza. Va a sesionar el TAS, va a ir Carleso, el abogado de la NFP, va a ir la Federación Peruana, los ecuatorianos, así que el sábado tendremos por fin el cierre definitivo de este caso de Byron Castillo, que la verdad que a todos nos tiene muy aburrido. Va a pasar, se va a ratificar a Ecuador en el Mundial, por supuesto. Y vamos a quedar eliminados 4 veces del mismo Mundial. Increíble, no nos cansamos de quedar fuera de los mundiales. Oscar, esta tarde va a jugar el Betis de Manuel Pellegrini, el Betis que está absolutamente clasificado en la Europa League como primero, muy importante porque el segundo tiene que jugar un repechaje con los equipos eliminados de la Champions que acceden a la Europa League, donde está por ejemplo el Barcelona, así que el equipo del ingeniero ya se libró de ese trámite, entre comillas, y le preguntaron por lo mismo en la conferencia de prensa si piensa en el Helsinki, que será el rival finlandés de esta tarde a las 5, o bien en el Sevilla, el derbi que tendrá que jugar el próximo domingo. Lo escuchamos. Bueno, personalmente, desde el punto de vista técnico, después a lo mejor los jugadores tienen otro punto de vista, pero personalmente creo que la mejor manera de tratar de llegar bien al día domingo es jugar bien el día jueves. Para mí los rendimientos son muy importantes. Si alguien está en la cabeza en otro partido, es muy difícil que a lo mejor juegue el domingo. Entonces, en ese aspecto creo que es un convencimiento de que hay que salir a ganar los partidos con buen rendimiento, con funcionamiento, con espíritu, y ojalá que el equipo sea exactamente igual el día jueves. Lógicamente, que le está clasificado baja un poco la tensión, pero eso no quiere decir que la responsabilidad no es la misma. A las 5 de la tarde, entonces, 17 horas, este compromiso entre el Betis y el Helsinki, y una cartelera con muchos compromisos. Si quieres buscar alguno, Oscar, no te vas a aburrir. Muy bien, Matías Alcántara en la presentación de los deportes que nos trae elagora.net. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí y ahora, 51 estaciones en todo el país. Las noticias que de verdad importan. Atención auditores, a esta hora el Metro de Santiago informa que la estación Universidad Católica de la línea 1 se encuentra cerrada y sin detención de trenes por disturbios en el exterior. El resto de la red se encuentra disponible. Reiteramos, estación Universidad Católica de la línea 1 se encuentra cerrada y sin detención de trenes por disturbios en el exterior. El resto de la red se encuentra disponible. Aquí y ahora, 51 estaciones en todo el país. Las noticias que de verdad importan. Hay tensión en el gremio de los camioneros ante el aumento del precio de los combustibles. También hay situaciones relacionadas con la seguridad pública. Se reúnen esta tarde en el Palacio de la Moneda. Rafael Martínez, buenas tardes. Buenas tardes. Durante este viernes, cerca de 50 federaciones y asociaciones de camioneros de distintos puntos del país evaluarán la posibilidad de paro nacional. Esto como medida de presión al gobierno, a quien exigen congelar el valor del litro del petróleo. En esta jornada, Carlos Bretti, presidente de la Federación de Dueños de Camiones del Sur, FEDESUR, comentó que con el precio del combustible y también la situación de inseguridad que afecta a su gremio, es muy complejo poder seguir funcionando. Si bien es cierto, descartan un paro, considerando que está en estado de excepción. En la macrozona sur también señalan que el costo de poder funcionar es mucho más conveniente dejar finalmente las máquinas en lugares sin utilizar, más allá de la carga económica que ello implica. Nosotros en el sur no podemos desarrollar un paro porque estamos en estado de excepción, pero lo que nadie nos puede obligar es a trabajar sin poder obtener alguna ganancia, porque nosotros tenemos que pagar a nuestros conductores para que ellos puedan sacar adelante a su familia. Además de pasar por este nivel de inseguridad, hoy día estamos sosteniendo prácticamente, por cariño a nuestra profesión, el abastecimiento, porque tenemos contratos que hay que cumplir, tenemos algo hay que hacer. En esta jornada también se reunieron con directivas y también parlamentarios del Partido de la Gente, quienes escucharon sus propuestas y sus demandas. Al respecto se refirió el secretario general de esta colectividad, Emilio Peña, quien emplazó a la autoridad, al gobierno, a tomar medidas concretas en favor del gremio del transporte. Respecto de que la seguridad también pasa por el transporte de la carga, pasa también por todas las familias que lamentablemente esperan en la vigilia a sus padres que manejan estos camiones en diferentes rutas de Chile y que en muchos casos no saben si van a llegar a su casa. Entonces necesitamos que la autoridad pública, que en este caso el gobierno, tome medidas claras que vayan en el sentido de poder colaborar y mejorar la vida de los conductores de miles de camiones que están en Chile. Elizabeth Rodríguez, quien es asesora legislativa del Partido de la Gente, señala que así como el gobierno promueve un proyecto de compensación y también de indemnización a las víctimas del denominado estallido social, también es procedente y conveniente que tenga una medida similar a aquellos que han sido víctimas también de la represión y la violencia dentro del gremio de los transportistas. Hablan específicamente de dos víctimas, de don Ciro Alma y de don Nelson Sepúlveda, víctimas de atentados de los que no se ha hablado y que se le ha dado énfasis últimamente a las víctimas de la primera línea. Hago un llamado no solamente al Instituto Nacional de Derechos Humanos, sino que también al propio gobierno, que firmó un acuerdo con fecha 7 de mayo para resarcir y ayudar a esta familia. Hoy los dirigentes a las 5 de la tarde tienen reunión en La Moneda, se van a reunir con el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, y también la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara. Esto para discutir las repercusiones que traería por el rubro el proyecto de ley sobre las 40 horas laborales a la semana, pero también la instancia es para conversar acerca de la problemática que implica el valor del petróleo para este rubro. Rafael Martínez, aquí y ahora. No hay sociedad democrática sin acceso libre a la información. Aquí y ahora. Las noticias que de verdad importan. A ver, el Partido Comunista, que acusa veto en contra de Carol Cariola, vetó el nombre de Andrés Velasco para el Banco Interamericano de Desarrollo, la presidencia de este organismo multilateral que entrega financiamiento a los países del continente. Finalmente el gobierno decantó por una figura de los 30 años, Nicolás Izaguirre. 30 años. Nicolás Izaguirre ha sido 2 veces ministro, no, 3 veces ministro de Hacienda en el gobierno de Lagos, ministro de Hacienda en el gobierno de Bachelet y luego ministro de Educación. Y parece que también fue SECPRES, ¿no? También fue ministro de la SECPRES. Así que
el presidente Boric ha optado por Nicolás Izaguirre para nominarlo, para proponerlo como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Miguel Núñez. Así es, Oscar. Para precisar ahí, según lo que ha trascendido también, es que esta opción de por inclinarse por Nicolás Izaguirre y declinar por Andrés Velasco también responde a las posturas que tomaron durante el plebiscito. Hay que recordar que Andrés Velasco estaba por el rechazo, mientras que Nicolás Izaguirre iba por el apruebo, genera más simpatía con el gobierno, pero sin embargo ha confirmado el gobierno que será presentado como candidato para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo. El ex que señalábamos, Nicolás Izaguirre, ex ministro de Hacienda, quien destacó durante el anuncio las virtudes financieras que tiene Chile para hacer el uso eficiente de recursos escasos durante décadas, y además también hizo una señal al actual titular de Hacienda, al ministro Mario Marcel. Escuchemos. También creo que nosotros ponemos una impronta especial como Chile. Había cuenta que no, por casualidad, somos hace mucho tiempo el país con mejor rating de crédito y hemos probado a través de décadas que el uso eficiente de los recursos escasos es un emblema de Chile. Y dado que la coyuntura internacional va a venir particularmente compleja con el alza de tasas de interés de Estados Unidos, de Europa, la escasez de financiamiento, es algo sobre lo cual yo creo que Chile, en particular el ministro Marcel, son un sello de calidad. Así es, entonces presentado Nicolás Izaguirre para la candidatura del Banco Interamericano de Desarrollo. Es lo que se presentó durante esta mañana. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, hizo esta presentación y entregó algunas claves que tú señalabas por qué destaca Nicolás Izaguirre en esta candidatura. Ha tenido roles Nicolás Izaguirre de este nivel, ha integrado instancias como esta, por lo tanto son cargos que efectivamente Nicolás Izaguirre conoce más allá de la lista política bajo la cual se ha determinado que él sea el nombre propuesto. Muchas gracias, Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí y ahora, te informamos todo. Nos vamos, gracias por acompañarnos. Antes del cierre, quiero comentarle una noticia que viene llegando del exterior. El primer ministro de Israel, Lapid, ha llamado al líder de la oposición a su gobierno, Benjamín Netanyahu, y lo ha felicitado por su victoria en las elecciones. ¿Esto qué significa? Que Benjamín Netanyahu en los próximos días va a asumir nuevamente como primer ministro de Israel. La política israelí, que tiene un sistema parlamentario, el actual primer ministro Lapid ha reconocido su derrota, felicitando a Benjamín Netanyahu, quien vuelve, un duro que vuelve a hacerse cargo del gobierno en Israel durante los próximos días. Con esto nos vamos. Gracias por acompañarnos a través de Inicia Radio y Radio Corporación y 51 estaciones en todo Chile que nos acompañan en la revisión de las noticias. También estamos en la televisión abierta en Santiago, en el 15.2 y el 15.3, en el 670 del cable operador BTR y en Punta Arenas en el 38.2 en la televisión abierta para la capital de Magallanes. Nos encontramos en cualquier momento. Recuerde que tenemos noticias también durante la jornada. Buenas tardes. Las noticias que de verdad importan. Aquí y ahora. El informativo de Inicia Radio y Radio Corporación. Producido por el equipo periodístico de Veritas Capital.